asegurar este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de sus códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Les damos ahora la bienvenida a este evento, Relatos Imaginados de la Avenida La Playa. Los integrantes del colectivo Hábitat Latente, con el nombre. Alana Ocampo, artista visual, Carolina Naranjo, realizadora audiovisual, y Juan Diego Torres, historiador y experto en patrimonio, conversarán con nosotros. Démosle una bienvenida y gracias a ustedes por asistir. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta hermosa tarde calurosa, con quienes hoy nosotros queremos compartir una linda experiencia que desarrolla el colectivo Hábitat Latente. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Juan Diego Torres y hoy conmigo se encuentran Alanat Ocampo y Ana Carolina Naranjo, y pues nosotros queremos hoy dialogar con ustedes, conversar alrededor del patrimonio de la ciudad, del patrimonio de Medellín, de ese patrimonio que tiene nuestro centro, pero que nosotros día a día, a medida que lo caminamos, que lo recorremos, que lo visitamos, a veces parece que no identificamos ciertos lugares, ciertos hitos de ciudad, pero hoy nosotros además queremos contarles un poco cómo a partir de las TIC y de las nuevas tecnologías, pues podemos realizar diferentes lecturas frente a la ciudad, frente al territorio y frente al patrimonio. Entonces esa hoy es como nuestra invitación y esperamos que nos acompañen durante un poco más de una hora que vamos a dialogar. Invitados entonces a ver un pequeño video, una presentación, donde se van a poder llevar una idea de qué es lo que vamos a ver y a conversar hoy en este diálogo. Bueno, ese es un pequeño abrebocas a lo que vamos a poder ver y conversar hoy. Al final, siempre hay que elegir. Es absurdo. ¿Cuál es el plan? Yo antes quiero contarles un poco y queremos hablar de qué es Hábitat Latente, quién es ese colectivo, qué hacen y por qué es tan importante para la actividad cultural de Medellín. Entonces yo creo que Carolina, cuéntale a nuestros asistentes quién es Hábitat Latente. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, pues muchas gracias por que vengan a acompañarnos a esta charla sobre patrimonio, sobre una lectura expandida de la ciudad, sobre pensar a nuestras calles en nuestra Medellín. Entonces, Hábitat Latente es un colectivo interdisciplinario. Nosotros tenemos como nuestro interés, es como una apuesta hacia la revalorización del patrimonio. Nace en el 2017 y el grupo fundador está conformado por Alana Ocampo, Juan Fernando Hernández y Magret. Ellos tenían como un interés también
por ver y estaba pasando algo en el contexto también de que veían que las personas tenían, no había como un interés o estaba como todo el tema del patrimonio olvidado, entonces querían como empezar a pensar y también nace como desde una iniciativa ciudadana por reinterpretar, por pensar, por poner en valor todo este patrimonio material e inmaterial. Entonces, ya después, desde hace unos años, nos integramos varios otros integrantes, pues dentro de ellos está Ana María Betancourt, que es periodista y comunicadora, está Juan Diego Torres, que es historiador, y yo, que soy Carolina Naranjo, que soy realizadora audiovisual. Entonces, y hemos desarrollado como diferentes proyectos dentro del colectivo que un poquito nos va a acompañar, nos va a decir nuestra compañera Alana. Alana, en estos 4 años de existencia del colectivo Hábitat Latente, ¿qué proyectos ha realizado en la ciudad relacionados con el patrimonio cultural? Hola, muy buenas tardes. También muchas gracias por estar aquí compartiendo esas experiencias con nosotros. Debido al tiempo, pues no podemos contar todo lo que hemos hecho ni en los procesos en los que hemos estado participando, pero voy a contarles de 3 proyectos. El primero es Plataforma Céntrico. Plataforma Céntrico nace en el 2017 como una apuesta a la dinamización del patrimonio de los bienes inmuebles del barrio Prado, la ciudad de Medellín, y nace justamente era porque todos los bienes de interés cultural, la mayoría son de carácter privado, entonces era muy difícil que las personas pudieran generar experiencias en esos equipamientos tan importantes para la cultura, y se crea toda una estrategia transmedia en la cual se tienen varias plataformas para contar las historias de estos lugares. Tenemos unos recorridos presenciales que hemos hecho en el barrio Prado, y estos recorridos están acompañados de unas placas QR en las fachadas. En el momento hemos hecho una investigación histórica de 15 bienes inmuebles dentro del barrio, y estos inmuebles en las fachadas van a encontrar unas placas QR que directan con una plataforma virtual. La plataforma Céntrico contiene relatos históricos, contiene crónicas literarias que te cuentan quiénes habitaron la casa, qué usos tuvo, una historia particular importante del bien inmueble. También pueden encontrar unas galerías, algunas fotografías hechas por el colectivo, otras son rescatadas de los álbumes familiares. En este momento tenemos un inventario de casi 3.000 fotografías que datan de diferentes épocas del barrio Prado. Con estas fotografías hemos hecho laboratorios, talleres sobre patrimonio, hemos apoyado procesos comunicativos para la difusión del patrimonio de Prado. También tenemos otra plataforma que es Céntrico Itinerante. En Céntrico se ha hecho varias instalaciones en espacio público. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que hicimos en el Parque de las Luces. También hemos hecho en otros lugares en Prado, en la Fiesta del Patrimonio. Y hemos hecho también unas charlas en diferentes lugares de la ciudad para contar un poco cuál ha sido el proceso que ha tenido el archivo que ha construido en este tiempo el colectivo. Otro proyecto que tenemos es Memorias Vivas del municipio de Auriaquí. Este proyecto buscó promover la valoración y difusión de la historia y la cultura del municipio de Auriaquí. Lo hicimos con el colectivo Los Herederos, que son cultores representativos del PES, música, baile y trova parrandera. Con ellos hicimos 2 videos promocionales, hicimos 3 podcasts que cuentan historias de vida, saberes y actividades de los cultores y portadores de la tradición. Entonces, ese es como alguno de cómo desde el colectivo hemos hecho como una dinamización del patrimonio. Ya entrando en materia, pues... Sí, yo creo que contemos un poco, hablemos un poco del centro y de este escenario, de este espacio que es la Avenida La Playa, ese escenario de memoria, ese corredor de memoria, ese espacio que caminamos, que recorremos y que está lleno de historias, pero también de arte urbano. En ese sentido, ¿qué es Relatos Imaginados de la Avenida La Playa?
Bueno, Relatos nace como, fue como una iniciativa del colectivo para repensar la ciudad, pero también valorizar la figura femenina. Entonces es como que vamos a tomar como eje central como las esculturas que hay en la Avenida La Playa, pero no vamos a rever otra vez como desde esas figuras masculinas, sino, bueno, ¿qué pasa con esas mujeres que están ahí? Algo que nos pasó también, que fue como muy, pues que nos pasó a todos, es como la pandemia llega y entonces nosotros decimos cómo hacemos y qué es lo que pasa con esas narrativas que estaban alrededor de la deriva, de visitar la ciudad, de experimentar la ciudad a partir de los sentidos, cómo podemos hacer como esa transposición y cómo podemos empezar a acceder a una lectura expandida de la ciudad. Entonces, jugando un poco con todo este recorrido que tenemos del colectivo, de que utilizamos la tecnología como para poder acceder y ampliar esos relatos, construimos una plataforma y a partir de ella es como un tour virtual donde podemos acceder a esos relatos. Entonces, este es como nuestra página, donde especialmente este proyecto, donde ustedes van a encontrar como diferentes elementos, que también habla Alanat un poco de el elemento transmedia o esa lectura expandida, o de no solamente quedarnos con una sola plataforma, sino empezar a jugar con diferentes elementos para poder complementar o acceder de otras maneras a toda esa información. Entonces, como vemos acá, aquí hay como una parte como vamos a hacer ese recorrido a partir de un flaneur que de pronto ya es virtual, que esa ya nos permite como un elemento didáctico, donde esta es como nuestra plataforma principal, que tiene como diferentes estaciones o puntos de vista, donde si hacemos clic en alguna parte, entonces nos va a aparecer un código QR que lo podemos escanear, o nos va a aparecer como otros elementos que nos amplían como esa lectura del espacio, como, bueno, fotografías de ese lugar, de lo que era la playa. Algo que está muy chévere que nos cuente entonces Alanat también es qué pasaba como, por ejemplo, con esa representación de la mujer. Alanat, los referentes femeninos en el arte y en la ciudad son muy diversos, pero en este proceso de creación y de investigación de este proyecto, ¿qué encontraban ustedes? ¿Cómo ha sido representada la figura femenina? ¿Cómo ha sido representada en el arte público? ¿Qué pudieron encontrar en este trabajo que se realizó? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría de pronto contextualizarles un poquito del lugar donde se centra el proyecto, que es el Corredor de la Memoria. El Corredor de la Memoria está ubicado, inicia en el Teatro Balotón Uribe y termina en la intersección de la Avenida Oriental o la Avenida Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, todo ese recorrido es donde vamos a encontrar las esculturas de las que habla Caro. Es una colección de esculturas, más o menos son 34 bustos. De esos 34, hay 14 bustos que son femeninos y son sobre los cuales hicimos especial atención de este proyecto de investigación. Son 3, estos dos con bustos miradas de mujeres, encontramos personajes como María Centeno, Casica Grazaba, Casica Dabeiba, Doña Simona María Martínez, Doña Blanca Isaza de Jaramillo, Jesucita Vallejo, Débora Arango, Madre Laura, Benedicta Arzurnieder, Luz Castro de Gutiérrez, María Cano, Rosita Turizo y Luzmila Acosta. Entonces, digamos que estos 14 personajes hicimos un rastreo para ver, como dice Juan Diego, cómo ha sido esa representación visual que se ha hecho de estas mujeres, y no solo de ellas, sino en la historia colombiana, cómo se ha representado el papel de la mujer. Entonces, para hablar de esto, tenemos que decir que en esta investigación
encontramos que históricamente las mujeres han estado muy condicionadas por los roles impuestos del género que se han determinado desde la cultura, desde la política y desde la religión. Eso ha ejercido un control sobre el comportamiento de la mujer y ha subyugado e invisibilizado un poquito la participación y la importancia de la mujer en la esfera pública y privada. En las pinturas, por ejemplo, si notamos y hacemos un rastreo histórico, vamos a encontrar que hay dos arquetipos que son los más determinantes y los que más podemos encontrar. Un arquetipo que está relacionado desde lo erótico, la cual seduce al hombre de alguna manera, retoma un poquito como a Eva, consejo objeto de dominación, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el mito de Ovidio, cuando Artemisa va al río y se baña, y inesperadamente un cazador desde lejos la observa mientras ella hace el ritual del baño. Hay otro arquetipo que está muy relacionado con los labores fieles de la casa, del hogar, y por ejemplo, en el proyecto Relatos Imaginados encontramos como 3 soportes que pueden dar como representación. Ellos son la fotografía, la pintura y el dibujo. Con el agravamen que encontramos que en muchos textos académicos hay pocas imágenes de mujeres. Esto quiere decir que los investigadores no querían incluir ciertos relatos femeninos porque seguramente no eran relevantes contar dentro de la historia nacional. También encontramos... Algo interesante que pasó acá es que, como ustedes vieron, hay como una ampliación desde las diferentes interpretaciones, entonces generamos como otros productos que se lo pueden ver y se pueden complementar a esa lectura. Entonces está, por ejemplo, los podcasts. Hay una serie de podcasts que nos hablan también de quiénes fueron, cómo está relacionado esa ruta, cuáles fueron los personajes principales, empiezan a describir las personas, los personajes y las figuras femeninas en diálogo de las otras esculturas que se encuentran ahí. Otro de los productos que nosotros desarrollamos también fueron unas memorias visuales que ahí se conecta mucho con lo que estaba hablando Alanat, y es como empezar a rastrear en los archivos cuáles eran las representaciones de las mujeres y cómo fueron representadas. Entonces, a partir de eso, desarrollamos una serie de películas experimentales de reinterpretación de archivo, donde reveíamos esas imágenes o ese tipo de elementos con los cuales fueron representadas o con los cómo se veían esa configuración de lo femenino. Sí, incluso lo que habla Carolina, también quería contarles que muchas de las historias de las mujeres estaban muy sometidas a las historias de sus compañeros esposos. Entonces, para encontrar la biografía, para encontrar imágenes de retratos de esas mujeres, incluso las pinturas, había que remitirse al esposo, al apellido, para poder hacer un rastreo histórico. Esto, como les decía, da cuenta como de cómo las labores de las mujeres han sido opacadas. Por ejemplo, en los años 50, donde los artistas asumen como la responsabilidad de contar la situación del país, y sobre todo en la narración pictórica, artistas como Eva Arango son tan importantes, incluso resaltar en esta ruta, justamente es porque empieza como a contar cosas que anteriormente no eran investigadas, como el tema de la familia, la maternidad, que fueron muy importantes en la obra de Eva Arango. También porque empieza como a derrumbar mitos relacionados con la maternidad y cómo era ese ideal de mujer piadosa, de cómo era representada la mujer, muy del modelo mariano. Entonces estableció una tarea no solo de la mujer de cumplir ese rol, de poblar el territorio, sino también de asumir ese concepto de buena madre. Si ustedes revisan históricamente, vemos a la mujer, por ejemplo, que aparece feliz, sana, con hijos felices, pero ¿qué pasa con el otro tipo de mujeres? Que era lo que justamente contaba artistas como Eva Arango. Las mujeres que quedaban viudas, que quedaban con muchos hijos, que perdían sus maridos en la guerra. También las mujeres, por ejemplo, solitarias. O sea, la mujer solitaria no era retratada, por ejemplo, ni investigada. Entonces, digamos que artistas como esta abren ese camino
para que los investigadores y para que muchas personas empiecen a preguntarse qué pasa con ese otro papel de la mujer, cómo más puede representarse la mujer. Y justamente también porque históricamente es una mirada ajena a lo femenino lo que representa a la mujer, pero no la misma mujer mirándose a sí misma o haciendo una lectura de ella o de otras mujeres, de sus amigas, de sus vecinas, de sus propias familiares. Entonces digamos que de pronto en la pintura de Dora Arango se nota más esto, que es muy relevante contarlo. Otras pintoras, por ejemplo, como la acuarelista Jesucita Vallejo, fue muy difícil también, por ejemplo, encontrar muchas de sus obras, justamente no solo por los derechos de autor que tienen estas obras y que están confinadas en museos, sino también porque es una información muy relegada a su esposo, a José Manuel Mora Vázquez. Entonces, digamos que ahí se ve realmente el papel que tienen que hacer ahora el arte, proyectos como Relatos Imaginados, para empezar a contar esa otra historia y esos relatos que no están dentro del relato oficial. Alana y Carolina, yo veo que temáticamente el proyecto pues, aborda un tema que es el de la representación femenina, supremamente pertinente e importante en el contexto actual y para la historia de esta sociedad, y un espacio territorial que es el centro, un escenario que es el centro de la ciudad, pero veo que hay una manera de acercarse también novedosa, que es a partir de las nuevas tecnologías, de las herramientas de la información. Y yo creo que contémosle también al público cómo ha sido esa experiencia, cuál ha sido la importancia de este proyecto y qué le permite encontrar allí a quien ingrese a esta página, a quien se anime a hacer este tipo de recorridos virtuales, y cuál ha sido la importancia de las TIC en este proyecto. Algo que, pues como les veníamos contando, uno ya veníamos como pensando desde el otro proyecto de la plataforma Céntrico, de cómo conectar esas historias y realizar una lectura expandida de la ciudad, que nos permite, por ejemplo, la visualización, por ejemplo, de los códigos QR, poder acceder a una información que de pronto no está vista y empezar a pensar y a contraponer como capas del pasado o capas del presente a partir de ese dispositivo locativo. Algo que pasa también con esto es que nosotros podemos ver esa ruta y está mapeada en el territorio, entonces acá nos vamos a encontrar como todo el corredor y cómo y desde dónde estamos hablando, cuál es la siguiente escultura, qué tenemos, cuál es el camino para poder llegar y leer ese territorio. Entonces hay como una idea de mapeo que también pues se puso en contexto, es como la pandemia, ¿cómo hacíamos eso? Entonces para eso empezamos a pensarnos la fotografía 360 y realizar esos tours virtuales, donde pues empezamos a pensar que la incorporación de la tecnología iba a ser como una ayuda para poder divagar, empezar a vincular la ciudad y a conectarnos con ese centro, incluso desde nuestra casa. Entonces, por eso es tan importante como tener esas plataformas que complementan esa información. Además de esto, pues del tour, del recorrido que se pueden hacer, vamos a encontrar 5 podcasts que están también como vinculados o reunidos las 5 temáticas que es en orden cronológico, que agrupa como esta idea de las esculturas y estos personajes y la idea de las memorias visuales. Entonces es como esa reinterpretación de archivo y esa reinterpretación de las imágenes de que encontramos, y esa idea también de lo que nos hablaba la Nat, de cómo rastrear en el tiempo esas huellas, cómo las retomamos y las pensamos a partir del montaje, a partir de el audiovisual experimental, incluso retomando recursos auditivos, sonoros y hasta táctiles de eso. Entonces, si quieren, nos vemos 3 minuticos de alguno de los relatos para que ustedes tengan en cuenta cómo más o menos
cómo fue esa reinterpretación. Vamos a ver como un relato que se llama Figuras en Contravía, que lo hizo Rosana Uribe. Hemos oído sobre la libertad de expresión. La invitación es para que en este tramo de recorrido agudices entonces tus sentidos. Ellas escudriñaron las leyes colombianas y propusieron cuánta modificación existía para promover leyes no discriminatorias e igualitarias con las mujeres. Hicieron todas las modificaciones para que quedáramos ahí en igualdad y paridad con los hombres. La labor de Rosita Turizo principalmente fue política feminista. Yo iba a ser abogada y yo no era ciudadana. Falta lo de las... Como le correspondió trabajar en la época ya finales de la obtención del sufragio o del voto femenino, se le dio el título de sufragista, nuestra sufragista antioqueña. Era una constante en ella el revisar y ver en qué se le podían mejorar las condiciones a las mujeres colombianas. Y siempre estuvo ahí. Su constante y destacada trayectoria profesional inició a finales de la década de los 50, justo cuando se abrieron las puertas del Hospital Mental de Antioquia, en reemplazo del manicomio municipal. En su labor dio muestra de su condición humanista, de escucha y comprensión para sus pacientes, un abordaje que en estas latitudes bien podría considerarse novedoso para su época. Al paciente psiquiátrico hay que oírlo y entrar dentro de su interior para buscar los problemas. Entonces sí, yo creo que los latinos tenemos mucha más capacidad, una sensibilidad especial y un amor grande por todos los enfermos, pero por el enfermo mental especialmente. Se reconoce en ella la encarnación de una cierta rebeldía transformadora que hoy plantea importantes reivindicaciones para las mujeres colombianas. María Cano fue una gran mujer rebelde. Recordemos la época, ¿no? Es un momento, años, digamos, 20 del siglo pasado, y realmente las mujeres pues estaban más destinadas al hogar y a criar la familia, a un espacio mucho más cerrado. Empieza a escribir en el correo liberal, va poco a poco como saliendo de, por decirlo de alguna manera, del hogar a la calle. Se enfrenta muy sola a una sociedad que termina también rechazándola porque pues fue además una mujer muy íntegra, tanto que prefirió retirarse y aislarse a cualquier traición, ¿no? Se entregó plenamente a su causa y la vivió pues con una convicción muy profunda y bueno, hizo parte, digamos, de ese tejido de la historia nuestra tan olvidada y tan borrada. Bueno, Juan, retomando un poco la pregunta de cómo las TIC ayudan para ese tema de lectura de la ciudad, hay que reconocer que la tecnología ha transformado mucho los procesos de producción, distribución y consumo, sobre todo relacionado con los temas de memoria y patrimonio. No solamente por las lecturas de las que habla Carolina a través de diferentes medios y plataformas, sino también porque permiten una apropiación social diferente. Para que los bienes de interés público no queden en el olvido. Así como dice el Tratado de Andrés Bello, si algo no pertenece, si la comunidad no lo inserta en el día a día, tiende a desaparecer. Entonces, digamos que esto permite generar contenidos de valor para ganar más audiencias, para cautivar distintos públicos
incluso a contribuir al cambio social desde una inspiración de valores afectivos del territorio, incluso mostrar que el patrimonio puede ser una fuente de inspiración para procesos creativos, a través del archivo audiovisual, a través de la arquitectura, qué proyectos podemos hacer que cuenten las formas de la arquitectura. En esto, el colectivo ha hecho mucho énfasis en un tipo de narrativa que es la narrativa espacial, que es toda ella que está ligada a las experiencias directas en los espacios, al compartir de experiencias, al accionar, al caminar, y todo aquello que incluye un contexto amplio de estos territorios. Estas narrativas, como decía Caro, se apoyan de los medios locativos. Nosotros hemos hecho muchas experiencias donde el celular permite esa conexión del mundo físico con el virtual para acceder a otros contenidos, como lo hemos mencionado, fotografías, videos, sonidos, porque si bien la arquitectura nos insinúa formas, colores, sensaciones, no da una significación completa de su existencia. Entonces, digamos que estos dispositivos nos permiten hacer esa relectura y esa apropiación desde el arte. Nosotros hemos utilizado muchas metodologías del arte. Como ustedes pueden ver, el bioarte ha sido uno de los medios por los cuales hemos comunicado el patrimonio, desde esas miradas más sensibles, más artísticas, desde encontrar cómo también el paso de tiempo se convierte en un factor de inspiración de época, y de esos usos que son importantes porque son los que dinamizan los bienes de interés. Pues ya como para cerrar, porque ya son las 4:03, nos toca como también es una invitación a que ustedes naveguen la plataforma, porque la idea es que las personas también puedan experimentar, escuchar, ampliar la mirada, agarrar como todas esas capas y significados que hay detrás de una imagen o de la experiencia de recorrer la ciudad. Y también hay algo que nosotros quisimos hacer, es que si ustedes van caminando por la avenida de la playa, también hay como en ciertas estaciones esos códigos QR donde ustedes pueden escanear y llegar tanto a la plataforma como a las memorias visuales que desarrollamos, a los podcasts que desarrollamos. También hay una revista donde ustedes pueden descargar y ampliar también como un poquito toda esta información y toda esta investigación que recopilaron tanto los historiadores, Ana María la comunicadora y nosotros desde la audiovisual para ustedes. Cabe resaltar que esta fue una investigación realizada gracias a una beca de rutas patrimoniales, de estímulos de la alcaldía. Entonces, que esa ha sido como una de las formas de financiar los proyectos del colectivo. Entonces, bueno, no, yo antes de cerrar, yo quiero preguntarles desde su experiencia como artistas, pero también como gestoras culturales y como personas que han dedicado parte de su tiempo a activar el patrimonio de la ciudad, ¿qué experiencia puede tener el visitante que quiere acercarse a conocer un poco la historia de la Avenida La Playa y de esas esculturas que hay allí? ¿Qué experiencia puede tener en este recorrido? Que es un recorrido virtual y que en esa medida pues, es diferente al recorrido tradicional que hacen algunos grupos de caminantes, de vigías. Que desde su experiencia, ¿qué es lo que se puede encontrar allí? ¿Qué sería lo valioso? ¿Qué es lo que tenemos que invitar a que la gente pueda conocer en este proyecto? Sí, yo creo que de las cosas más valiosas que tiene el proyecto son las memorias visuales. Digamos porque es como un recurso que permite como conocer más a fondo la historia de estas 14 mujeres, pero también permite como que se genere un diálogo a partir de esos archivos encontrados, porque estas memorias fueron construidas desde la investigación historiográfica, entonces hay como una relación de épocas, de personajes que aparecen allí, entonces va a ser muy didáctico para la persona que haga el recorrido, porque puede disfrutar pues de estas experimentaciones del bioarte. El bioarte, como les decía, es una de las formas que el colectivo ha utilizado mucho
como estrategia de comunicación por todo el tema de lo sonoro, desde el paisaje sonoro, desde lo visual, que permite hacer como conocer más desde algo que directamente no podríamos, que es visitando solamente las culturas, ¿cierto? Porque uno sí puede como interpretar cosas y leer la leyenda, pero más allá de eso, es una forma muy didáctica en cómo se puede conocer la historia de estas mujeres. Algo que me parece como interesante es como vivenciar los elementos desde los sentidos. Entonces también hay algo como de vamos a escuchar qué relatos recopilamos y que toda esa información a partir de esos podcasts que también están como vinculados con algunas sensaciones sonoras del espacio mismo. Vamos a jugar con esa reinterpretación de los archivos de una manera áptica, no tan tradicional y racional. Vamos a leer, vamos a vincular también otras lecturas de ciudad expandida. Entonces, creo que también hay como una experiencia dinámica y también como desde varios puntos de vista que nos da una riqueza y una lectura más interesante de la ciudad. Creo que no es solamente virtual, creo que es una modalidad mixta, porque también dentro del espacio nosotros podemos ir a la Avenida La Playa, escanear los códigos QR e ir escuchando la historia que tenemos de esa persona que está enfrente o ver esa memoria visual. Entonces también creo que no solamente las plataformas están como vinculadas para estar únicamente en vámonos a lo virtual o a lo presencial, sino creo que es en la unión de esos dos espacios donde se generan un choque de significados y donde realmente se puede ampliar la lectura de la ciudad. Bueno, es claro que es una forma alternativa, una manera novedosa de acercarse al patrimonio, de conocer la ciudad, de reconocerla, de vivenciar esos patrimonios. ¿Por qué no le damos al público una URL donde, cómo pueden buscar, cómo pueden acceder a este recorrido y vivir esa experiencia? Bueno, la URL es relatosimaginados.wordpress.com, que ahí también nos pueden seguir en las redes sociales de Hábitat Latente, que estamos como en todas las plataformas y ahí están también como relacionados los diferentes proyectos. Bueno. Pues a mí también me parecería importante como escuchar al público si tiene alguna pregunta, como también para ir cerrando, que tenemos algunos minuticos. Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes esta presentación. Es una invitación a conocer otras herramientas y formas de acercarse a la historia de Medellín, de su patrimonio, y pues sería también un gusto escucharlos y conocer sus apreciaciones o si hay alguna pregunta, pues adelante. Hola, buenas tardes, felicitaciones por el trabajo. Hermoso ver esa reconfiguración y esa lectura que se hace de unas esculturas que ya había visto pues en ese lugar y que la verdad me transmitían muy poco. Entonces luego de ver como este trabajo que están haciendo, pues sí me genera como la invitación de ir y hacer el recorrido, incluso escuchando pues el material y visualizando el material que hicieron. Solo tenía una pregunta y es en qué plataformas de podcast se pueden escuchar los que ustedes hicieron. Ahí estamos en SoundCloud. En SoundCloud. Como Hábitat Latente. Pero si ves como desde Relatos Imaginados en el WordPress, tú ves como todos los enlaces que está, por ejemplo, realizar el recorrido, después está como el enlace a las películas experimentales y hay otro último que es como a Hábitat Latente, que es como todo lo que las 5 estaciones donde ustedes pueden escuchar, por ejemplo,
las temáticas con las que hemos agrupado estos personajes para que dialoguen, o sea, también es algo como metodológico y también por cercanía del lugar. Muchas gracias. Yo quiero saber, teniendo en cuenta que esto es un proyecto tan digital, si ustedes tienen ya medición de cuántos códigos QR se han leído, si tienen esa métrica de cuántas personas ya han empezado como a utilizar la plataforma realmente para entender un poquito más sobre esta ruta de las esculturas. Pues la verdad, fue como un primer lanzamiento también en la vez pasada, pues como en diciembre, que fue como la entrega de la beca, entonces ahí se hizo como un proyecto de divulgación bastante interesante con rutas también y como un recorrido más tradicional donde jugábamos con eso. Se dejó unos códigos QR, pero esos códigos QR toca irlos estando actualizando también, entonces como que al ser el espacio público también y porque pues con todos los acontecimientos que ocurrieron este año, entonces toca ir otra vez a conectar algunos códigos QR que se fueron perdiendo, entonces por eso tampoco han estado como tan activos desde el espacio mismo. Nos toca como volver a reconfigurar esa parte para que se pueda hacer como una métrica real. Podemos hablar más o menos de lo que fue las divulgaciones o ese proyecto cuando en ese primer momento que fue ese impacto de la socialización y si fueron pues más de como 500 personas o más en ese 15 días, por ejemplo. Entonces, pero sí, pues toca como tener otra vez, actualizar y hacer como esa parte. Buenas tardes. Felicitarlas pues por ese trabajo tan bonito, tan interesante que están realizando. Hacer hincapié en lo que ustedes acaban de decir, que se trata sobre todo de combinar dos espacios, dos maneras de llegar al patrimonio. Eso es muy importante, eso es muy bueno porque de todas maneras la presencia física nada la va a reemplazar. Entonces, la pregunta es si ustedes tienen pensado o si tienen en proyecto algún otro espacio de ciudad, si van a ir a otros lugares del centro, a otros lugares de todo el ámbito de Medellín. Bueno, gracias. Ahí está, Alana nos va a contar de Plataforma Céntrico, que es el primer proyecto que también es muy interesante y si quieren, pues también que es algo como súper fuerte, que se puede acceder también a partir de los códigos QR. Hola. Bueno, inicialmente empezamos en el barrio Prado justamente por esa pregunta sobre patrimonio y como allá están la mayor cantidad de bienes inmuebles, allá tenemos el tema de las rutas también y de hecho hay muchas vigias que han utilizado el recorrido con las placas QR. La intención también es expandirnos más en otros lugares de la ciudad. Inicialmente hemos trabajado en la Comuna 10 y trabajamos con este proyecto de Abriaquí, pues apoyando los colectivos de allá, pero sí se ha pensado expandirnos. De hecho, si ustedes tienen propuestas que quieran y integrarse al proyecto, al colectivo, podemos conversar y generar como cruces o generar otros proyectos para expandirlos en la ciudad. Por ejemplo, es la Plataforma Céntrico, donde hay como, es como una cosa, pues hay algo muy importante, es como que es toda una investigación historiográfica de la vida de las casas, entonces donde ustedes también pueden acceder a partir de los códigos QR. Lo que sí pasa es que estos proyectos son de largo aliento, no se hacen de un día para el otro. Entonces, por ejemplo, este proyecto Plataforma Céntrico estuvo 2 años también para completar, o más de 2 años para completar estas 15 casas, esta información de las 15 casas.
y el de relatos imaginados, el proceso fue más o menos de 1 año, entonces, y todavía sigue. Entonces creo que también son procesos que como no se hacen a la ligera, pero por eso mismo, porque tenemos como una rigurosidad de investigación donde los profesionales, los historiadores van en busca de esas historias, hay un diálogo de saberes con las personas de los lugares, hay una reinterpretación de archivos. Entonces se hace como, son proyectos que tienen como, necesitamos un presupuesto y también un tiempo de desarrollo, pero estamos abiertos a todos los proyectos y a los procesos que nos inviten. Buenas tardes. Primero que todo, darles gracias, de verdad. Vine aquí recientemente a Medellín y sí me inquieté por saber cosas históricas de Medellín, y como usted dijo, estamos en la época de pandemia y pues no teníamos acceso a esos lugares ni nada de eso, ¿no? Entonces me parece muy importante ese proyecto, y también les hago la sugerencia para, por ejemplo, para los niños, porque en esta época que los niños han sido tan golpeados con el tema de poder aprender parte de la historia que ustedes tienen, pues sería importante llevarle a ellos esos temas. Gracias. Sí, estamos trabajando con alianzas con colegios, vamos a empezar a ver si eso también se vincula y sale. Entonces, pues la idea también es que esto no se quede quieto, sino que se empiece a vincular con otros espacios de ciudad, que se hagan las rutas, que genere como otras preguntas y que todas las personas puedan acceder. ¿Alguna otra pregunta, inquietudes, comentarios? Bueno, solo entonces agradecerles su asistencia y espero que disfruten el proyecto y los recorridos. Gracias.